Bueno, primero tratemos de hacer algún tipo de machete, a ver de qué es lo que decía la ley de Faraday. ¿Sí? ¿De qué hablaba la ley de Faraday? Chicos, de un campito, del flujo. Mencionaba la circulación del campo eléctrico y la variación de flujo. Perfecto. Bien. De hecho, vamos a empezar a decir, ¿qué era el flujo? ¿Qué es el flujo del campo B? Era un flujo matemático, digamos. Era una integral doble, en este caso es el flujo a través de una superficie abierta, ¿sí? De B a través de una superficie, que le voy a poner diferencial S. Ese es el flujo de B. Lo que decía la ley de Faraday es que la variación, o mejor la FEM, que era, ¿qué cosa? Recién también lo acabas de decir, es la circulación en un camino cerrado, en una curva cerrada del campo eléctrico, lo voy a escribir así, Ujú. era igual a la variación de este flujo en el tiempo. Hasta ahí era la ley de Faraday. Pero había un signo también que aparecía acá, que era ese signo menos, o sea, porque era igual a menos variación de flujo, que era el que había puesto Lenz. ¿Mm? Lenz se escribía con Z al final, no me acuerdo. Sí, sí, Lens. Lenz. Y en realidad, bueno, para mí yo siempre leo ese menos como que no es un menos matemático, sino que lo que dice es que la FEM, ¿sí? Que se induce, se opone, o sea, ese menos se opone a la variación de flujo. O sea, se opone a la causa que provoca la FEM, que es la variación del flujo. O sea, la FEM aparece porque hay una variación de flujo en el tiempo. Si el flujo es constante y no varía en el tiempo, la FEM es cero. Bueno, ahora, entonces, esto sería la ley de Faraday. ¿Cómo calculo un flujo? Y bueno, a ver, si tuviese una espira así, no sé, esta espira tiene A por B, y tengo un campo B así. Ese es el campo B. En este caso es un B uniforme. ¿Mm? Pero que tiene, en este caso, como lo acabo de dibujar, forma un cierto ángulo, no sé, alfa, con la superficie, digamos, de esa espira. ¿Cómo calculo el flujo de B a través de esa espira? Bueno, el flujo de B a través del área de esa espira va a ser integral de B diferencial S. Donde B diferencial S, esto es un producto escalar, o sea, me va a quedar, ¿qué cosa? El producto del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman, ¿qué cosa? El diferencial S con el B. Bueno, ¿cuál sería el ángulo del diferencial S? El diferencial S va a tener esta dirección. No lo voy a poner ahí, lo voy a poner más.
Voy a poner acá. Este sería el diferencial S. Tomo acá un diferencial y ese sería la dirección del diferencial S. Y el ángulo que forma, ¿con qué? Con el B. O sea, va a ser el ángulo que forma eso con esto de acá. Bueno, y este ángulo será, no sé, beta. Ahora, si B es uniforme, sale fuera de la integral, el seno también, y lo que tengo que integrar es el área, o sea, me va a quedar B por el área, que yo le puse que era A por B, por el seno del ángulo beta. Listo, eso sería el flujo. En este caso, el flujo varía en el tiempo. No, es constante, el ángulo ese siempre es el mismo, si esto no rota y no hace nada de cosas raras, el área es la misma, el B es uniforme, hay que calcular el flujo de B. O sea, esta espira yo la dejo ahí todo un día entero, la muevo en todo el espacio que tenga ese B, y siempre, mientras tenga la misma dirección el B con la espira, no va a aparecer ninguna FEM, porque no varía el flujo siempre vale lo mismo. Otro caso sería que tenga un campo B, no sé, así. En este caso ahora yo lo estoy dibujando como pinchando toda la pantalla. Y ahora lo que voy a hacer es construirme una espirita que tiene, no sé, esta forma. Esto es alto B, ancho A, y la voy a mover en esta dirección por toda la región del espacio donde tenga este B uniforme que acabo de dibujar. ¿Cuánto vale el flujo en esta espira? Y acá también el flujo de B, como B es uniforme, va a ser B por el área de la espira. O sea que el flujo de B vale B por A por B. ¿Se induce, aparece alguna FEM sobre esta espira que metí acá en este campo? No, ¿por qué? Porque la FEM es la variación del flujo respecto al tiempo. En este caso es derivar B por A por B respecto al tiempo, y eso me da 0. ¿Por qué? Porque esto es constante. O sea que, y ahora si lo pienso así, cualquier espira no rectangular cerrada, si se mueve en una región de campo B uniforme, siempre el flujo va a ser constante, con lo cual siempre la variación va a ser 0, entonces no aparece ninguna FEM. Para que aparezca una FEM tiene que variar el flujo, y para que varíe el flujo, mirando la definición, o tiene que cambiar el área, o tiene que variar B, o tiene que variar el ángulo que forma B con la superficie, digamos, o con la espira, ¿no? Bien, ahora voy a ver cómo borro esto, porque todavía no aprendí a borrar. Buenas, ¿cómo les va? Hola. Recién cuando te referías que la espira no necesitaba ser rectangular, que mientras fuera una espira cerrada que se moviera dentro de ese campo magnético, que se moviera manteniéndose perpendicular a él. Sí, sí, sí. O sea, siempre con el mismo ángulo. ¿Sí? Pero En un párrafo no lo aclaraste, por eso lo aclaro yo. Por eso, perfecto. Por eso le decía, para que haya variación de flujo en el tiempo, tiene que cambiar alguna de estas tres cosas. O B, o la superficie, o el ángulo. ¿Mm? Bien. A ver cómo borro esto. Alguien que me diga cómo borrar. A ver si hay más acá. No.
¿Alguien usó esto? ¿Sabe cómo borrar? Aprieto 2 veces. Pégale un cuadrado blanco encima. No, a ver. Ahí está, ahí estás borrando. Sí, ahí estoy borrando. Medio lento, pero ¿Pero qué bueno. hiciste? ¿Control Z, Control Z, Control Z estás No, haciendo? no. Estoy haciéndolo con la gomita, pero pasa que es medio lento. La idea era ver cómo apretar un botón y borrar toda la pantalla. Pero esto como que cerró. Bien, entonces ahora vimos que hablábamos de espiras, pero ¿qué pasa si yo tengo, otra vez, imaginémonos, una región del espacio donde tengo un campo B uniforme, como el que estoy dibujando? Acá el campo B uniforme está entrando, pinchando perpendicular a la pantalla. Este es el B. Y tengo una barrita que se mueve. Esta es mi barrita, que tiene una longitud de L, y se mueve sobre el plano de la pantalla, en esa dirección. ¿Me va a pasar algo a esto? Si esto no es una espira, no es nada. Bueno, imaginemos que yo hago el experimento, tengo una región del espacio donde tengo un campo B, de inducción magnética B, uniforme, con esa dirección, agarro una barrita y cuando la muevo con una velocidad ahí en esta región, mido y veo que en los extremos de la barra aparece una FEM. Bueno, y ahora ¿cómo justifico esto con Faraday? Porque yo tenía que pensar en algo cerrado, o trataba de pensar en una curva cerrada. ¿Por qué? Y porque habíamos dicho que la FEM, que era esto, que era la circulación de diferencial L, ¿sí? Y esta curva era cerrada, era la variación de B, del flujo de B respecto al tiempo. Bueno, lo que puedo hacer es imaginarme, ¿sí? Como si fuese un conductor que está cerrando una región del espacio. Entonces yo me imagino esto que voy a dibujar acá. Yo me imagino un conductor, como si fuese un carril, digamos, así, así, y así, ¿sí? Que cierra toda esta región del espacio, esto como si fuese un conductor, y que la barrita esa toca con esas patitas ahí. ¿No? ¿Y acá qué tengo? Y acá tengo el campo este que tenía en esta dirección. Ahora, si la barra se va moviendo hacia la derecha, fíjense que hay un área, que es el área acá de la izquierda, aumenta o disminuye el área que encierra, digamos, la barrita esa con el conductor. El área que hay ahí a la izquierda de la barrita, esa, ¿aumenta o disminuye si la barra se mueve por la derecha? Aumentando. Aumenta, ¿sí? Cada vez agarro más de estas crucecitas. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y a medida que me mueva, aumento el área, aumenta el flujo. ¿Cómo escribo? Si quiero calcular, en este caso, un diferencial de flujo. Y lo voy a escribir como B por diferencial S. Lo escribí en forma diferencial. ¿Y qué sería el diferencial de superficie? Bueno, si yo agarro acá, no, ese no es, ese tiene flecha. Si vengo acá y tomo una tirita, ¿sí? Muy finita,
esto de acá sería el diferencial de superficie, que va barriendo, digamos, la barra a medida que se aleja, ¿sí? Esto de acá sería el diferencial de superficie. ¿Y cómo puedo escribir ese diferencial de superficie? Y va a tener la altura es L, y el ancho acá le puedo llamar diferencial X, si es que llamo X a la coordenada esa que va para la derecha. Pongo mi sistema de referencia. Entonces el diferencial de flujo lo puedo escribir como B, que es constante, uniforme, dato del problema, por el diferencial S, que dijimos que ahora lo podría llegar a escribir como L por diferencial X. Ahora, la ley de Faraday hablaba de que la FEM era igual a ¿qué cosa? A la variación del flujo respecto del tiempo, o sea que tendría que derivar esto respecto del tiempo. Bueno, lo que hago es derivarlo justamente ambos lados respecto del tiempo. Fíjense que lo único que varía en el tiempo, porque B y L son constantes, es el flujo y la distancia X. Entonces lo que me quedó acá es lo que llamábamos, por la ley de Faraday, es la FEM. ¿Y qué es dx a dt? Es la velocidad de la barra. Y entonces me quedó que la FEM, que aparece en los extremos de esa barrita, ¿cuánto vale en módulo? Vale el valor del campo uniforme por la longitud de la barra por la velocidad. O sea, más velocidad, mayor es la FEM, mayor L también, y cuando mayor es el campo que está en esa región del espacio también. Y ahora si me preguntan la polaridad, porque esto si dijimos que hay una diferencia potencial, ¿cuál es positivo y cuál es como que se transformó en una pila esa barrita? ¿Cuál sería el positivo y cuál sería el negativo? A ver, podemos tratar de pensarlo con el signo menos de acá. ¿Sí? El signo menos de acá, que lo que dice es que se opone a ¿qué? ¿Se opone al campo? No. Acá dice que se opone a la variación de flujo. O sea, la FEM que va a aparecer en los extremos de esa barra se opone a la variación de flujo. ¿Y qué quiere decir que se opone a la variación de flujo? Bueno, en este caso el flujo, cuando la barra se mueve, ¿aumenta o disminuye? Si la barrita esa se queda quieta, el flujo es constante. Va a valer el área que encierra en la parte izquierda por B. Pero a medida que se mueve para la derecha, aumenta el área. Bien. Entonces el flujo Bien, aumenta. Santi. Perfecto, aumenta. Si aumenta la FEM, que va a aparecer acá, se va a oponer ¿a qué? Al aumento del flujo. Entonces ahí lo que tengo que pensar es cómo tendría que ser la corriente, si pienso eso como la barrita, como si fuese la batería en un circuito, para que el flujo ese que está aumentando deje de aumentar. Porque si se opone, lo que quiero es que no aumente más. Bueno, si quiero que no aumente, tendría que aparecer algo acá, alguna corriente, o pensar en realidad en una pila para que si está aumentando, acá aparezcan ¿qué cosa? Un campo saliente. Claro, porque eso haría que no aumente más. Entonces digo, bueno, pensemos entonces, lo voy a hacer acá como un dibujito. Si yo esto acá lo pienso, como a ver, como un pedacito de un circuito,
¿sí? Y acá tengo la pila, que todavía no la dibujé. Para que aparezcan esos puntitos violetas, ¿cómo tendría que ser la corriente? A ver, la corriente tendría que circular así. Y entonces ahí tendría los puntitos. ¿Están de acuerdo? Pero si la corriente circula así, en la batería, tendría que ir así, de menos a más. Entonces esto de acá es más, y esto de acá es menos. O sea, pienso como si fuese la pila, la batería, de una parte de un circuito, me imagino la corriente para que el flujo ese que estaba aumentando no aumente, entonces tendría que hacer en ese sentido, y ahí le pongo la polaridad. Otra manera de pensarlo. Esta es una barra conductora, es neutra, o sea, tiene tantas cargas positivas como negativas. ¿Qué pasa si yo me imagino una carguita, una de las tantas carguitas positivas que va a tener la barra? Esa carguita positiva se mueve hacia la derecha con una velocidad v, como toda la barra. Bueno, y sobre esa carga positiva aparece una fuerza, que la puedo calcular por Lorentz. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer el valor de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo. Bueno, con la regla de la mano derecha, sobre esa carguita positiva, aparecería una fuerza en esta dirección, hacia arriba. Entonces, todas las cargas positivas van a sentir una fuerza hacia arriba y va a quedar arriba el positivo, y bueno, y las cargas negativas al revés. La fuerza va a tener la otra dirección, para abajo. Y las negativas quedan abajo. O sea, acá, por un lado calculamos cuánto vale la FEM en módulo, y por otro lado calculamos la polaridad que tiene esa barra. ¿Qué pasaría si la barrita esa, en vez de ser así, estuviese inclinada? A ver, ahora tengo otra vez tengo toda la región del espacio, con el B uniforme, o sea, hoy vamos a ver por ahora todos problemas con un campo B uniforme, con lo cual lo que va a variar en estos problemas va a ser el área. Y la barrita tiene esta dirección. Está inclinada, digamos, está inclinada con un cierto ángulo alfa con la horizontal, y se mueve con esta velocidad B. El campo B, otra vez, es un campo B uniforme. Bueno, si quiero calcular como antes, me voy a imaginar alguna curva cerrada, ¿sí? Para calcular y hacer esa circulación. Esta es la curva cerrada que yo me acabo de imaginar, y puedo hacer igual que antes, no puedo tomar acá un diferencial de superficie, que tiene de ancho diferencial X, pero de altura, si la barrita esta tiene de longitud L, esta longitud va a ser una L', donde L' va a ser igual a que a L por el seno de alfa. Bueno, si hacemos lo mismo de antes, podemos escribir la variación del diferencial de flujo como B por diferencial S, donde ahora el diferencial S va a ser dx por L', o sea, va a ser, si quieren, dx por L seno de alfa. Y si ahora derivo todo respecto del tiempo, acá lo único que varía en el tiempo es el x, me queda que la FEM va a ser B, bueno, L seno de alfa por.
sea, lo único que cambió es que de las dos componentes que tendría la barra, la componente en X y la componente en Y, solo contribuye, digamos, a la FEM la parte de la vertical, digamos, ¿no? L seno de alfa. La que va con la dirección de la velocidad, la componente que va en la misma dirección de la velocidad, esa no contribuye, con lo cual, si tuviese un tercer problema donde tengo una barra que se mueve así, con esta velocidad, esa barra no aparece en ninguna FEM. Bueno. Sí, mañana no. ¿Cómo la podemos complicar un poquito más o pensar otros problemas? Siguiendo en el mismo plano, ¿no? Porque ahora todas las barras se mueven, pero se mueven siempre sobre el plano de la pantalla. Bueno, vamos a hacer otro problema. Ahora tengo otra vez un B uniforme. Lo hago siempre igual porque es más fácil para mí hacer lucecitas que puntitos. Después del examen le vamos a tomar siempre el revés. Hago todo con crucecita, después le tomamos con puntitos. Y lo que voy a pensar es otra vez en una barra. Va a ser esta barra acá. Esta es la barra de longitud L. Pero sobre uno de los extremos acá, este está fijo y el otro no. Y la barra gira sobre el plano de la pantalla con una velocidad angular omega. Bueno, esto que tengo más puntos, ¿no? Bueno, y ahí también va a aparecer una FEM debido a la variación del flujo. Bueno, pero para pensar en el flujo tengo que imaginarme algún área, ¿sí? Algún área que está variando. Tengo que imaginarme también la curva donde voy a calcular esa circulación. Bueno, yo lo que voy a tomar como área es la que voy a dibujar acá, miren. Esta va a ser, ven como antes. Bueno, ahí no se ve. Imagino, esa sería un conductor imaginario donde voy a calcular la circulación. La barra se va moviendo para la izquierda en sentido antihorario y va variando el flujo del campo B a través de ¿dónde? De esta superficie de acá, ¿no? Que está encerrado el triangulito. Vale lo mismo que antes, ¿no? El diferencial de flujo de B va a ser igual a B por el diferencial de superficie. El tema es ahora escribir cómo escribo el diferencial de superficie para esa región del espacio que elegí. Bueno, lo que puedo hacer es pensar en este diferencial de superficie. O sea, si yo tomo un ángulo muy chiquitito, sería este de acá, este sería mi diferencial θ, muy chiquitito. Ven que acá tengo, eso encierra un diferencial de superficie ahí, ¿sí? Donde tengo acá en el extremo como si fuera un triangulito, donde la base del triangulito es el diferencial de arco. Le voy a poner diferencial S. Y como eso es muy chiquitito, la altura es prácticamente también L del triangulito, porque es muy chiquito el ángulo. Entonces, el diferencial de superficie lo podría escribir como el área de ese triangulito. Y el área de un triángulo sería la superficie de la base, sería el diferencial S, por la altura, que como dijimos que el ángulo era muy chiquito, puede ser el L, sobre 2. Ahora, el diferencial S es el arco. Y el arco yo lo puedo escribir como el radio por el diferencial de ángulo, o sea, como el radio que en este caso es L, por diferencial de θ.
Entonces, reemplazando eso en la expresión del diferencial de superficie, me va a quedar L cuadrado sobre 2 diferencial θ. Entonces me quedó que diferencial de flujo de B es B L cuadrado sobre 2 diferencial θ. Pero para yo calcular la FEM, ¿qué tengo que hacer? Derivar respecto al tiempo. Lo que quiero analizar es la variación temporal. Entonces lo que hago es, derivo ambos miembros respecto al tiempo. Fíjense que B, L, 2, todo eso son constantes, salen fuera de la derivada, y lo que tengo que derivar solo es diferencial θ de t. Bueno, por la ley de Faraday, la variación del flujo respecto al tiempo es la FEM. ¿Y qué es de θ a de t? La variación del ángulo S respecto al tiempo es la omega. Es la velocidad angular, o sea que esto me queda que la FEM en esta espira es BL cuadrado sobre 2 omega. ¿Y el signo? ¿Cuál es positivo? ¿La que está en el origen o la que está en el extremo? ¿Cuál es negativa? ¿Cómo es la polaridad de esa barrita? Porque apareció una FEM, pero no sé cuál es positiva o cuál es negativa. No, podríamos hacer lo mismo de antes, ¿no? Con Lorentz, para ver, si yo me imagino una carga acá, esta de acá chiquitita ahí que acabo de poner positiva. Esa carga positiva se mueve con una velocidad v para allá. Entonces, por la ley de Lorentz, la fuerza que aparece sobre esa carguita vale U por V por el campo. Bueno, la velocidad es ahí en esa dirección la tangencial, ¿no? Como en sentido antihorario, es la celeste que puse hacia arriba, a la izquierda. El campo B está entrando a la pantalla. ¿Para dónde sería la fuerza, la dirección, el sentido de la fuerza para esa carguita positiva? ¿Hacia afuera, digamos, o hacia adentro? Hacia abajo de la barra. ¿Sería hacia adentro? Claro, hacia abajo, o sea, hacia el origen, ¿no? Entonces, todas las carguitas positivas quedarían de este lado, y la negativa de acá. Si lo pienso de otra manera, el flujo este está aumentando, con lo cual tendría que aparecer una corriente inducida en esto tal que se oponga al aumento de este flujo. Y eso sería una corriente que gire, a ver, sería en esta dirección. Está bien. Si imagino una corriente así, acá me aparecerían líneas de campo en esta dirección y se opondría a que el flujo aumente. Y eso, para que eso pase así, la pila tendría que estar en ese, como yo la acabo de poner, menos arriba y más abajo. O sea, lo analicé de las dos maneras. ¿Qué otro caso podríamos tener? Y podríamos tener que la barrita en realidad no sea una barra, que sea una espira. Me puedo imaginar una espira así, que tiene A y B, y ahora lo que me voy a imaginar es una región del espacio donde el campo es justamente así, perpendicular, y es uniforme, ¿sí?
No, en esta posición así. Si quiero calcular el flujo, ¿cuánto vale en esta posición? Y vale B por el área, que es A por B. De hecho, así como está, si quiero calcular la FEM, que es la variación de este flujo respecto al tiempo, como esto es constante, ¿cuánto va a dar? 0. Bueno, pero ahora alguien agarra y le pone acá algún tipo de motorcito, de manera que hace girar esto respecto de ese eje que dibujé. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando, esto sería en el caso, no sé, 1, que sería este de acá? ¿Qué va a pasar cuando la espira esté en esta posición? En el campo B, lo vamos a llamar posición 2. ¿Cuánto vale el flujo en esta posición? Bueno, no me acuerdo, hago la cuenta. Vale, B por el área, por el seno, no, el coseno. El coseno del ángulo que forman, ¿qué cosa? El diferencial de superficie con... Chicos, ¿me está escuchando o no? Hace falta hacer la cuenta, ¿cuántas líneas de B pinchan y atraviesan la superficie? O sea, ¿saben qué es? Ninguna, ¿no? Claro, o sea, el flujo tiene que ver con eso. Miren, acá tengo 1, 2, 3, 4 líneas que pinchan y atraviesan esa superficie. En el otro, tengo 0, ¿sí? No tengo un flujo, es como si fuese, o sea, piensen en el caudal de agua que pasa por una cañería, ¿sí? Tiene que ver con eso, con líneas de campo atravesando una superficie, en este caso es 0. Bueno, ¿y cuánto vale en cualquier otro momento? Cuando forma un cierto ángulo. A ver si lo miro desde adelante, digamos. Visto adelante tendría que tener esto así. Esto sería la parte del A, ¿no? Y vamos a imaginarnos el campo B. Y esto será un cierto ángulo acá. Y esto va girando, así. A ver, el flujo en esa posición cualquiera va a ser B por el área por, a ver, vamos a ver por el seno de tita, si no me equivoco. Porque, a ver, lo pruebo. Cuando tita vale 0, está bien, el flujo es 0. Y cuando tita vale pi sobre 2, el flujo es máximo. Bueno, pero tita, en realidad es, si esto está girando, es igual, bueno, al área era A por B. Y el tita va a ser omega
por t, si gira con una velocidad angular omega. Bueno, y una vez que tengo el flujo, ¿qué hago para calcular la FEM? Y la FEM va a ser la variación de esto respecto del tiempo. O sea, B, A y B son constantes. Y después lo que tengo que hacer es la derivada del seno, que me da coseno de omega t, y después tengo que volver a derivar por la regla de la cadena y me sale un omega acá afuera. Bueno, y esa es la FEM que va a aparecer en esa espirita, que fíjense que ni cambió B, no cambió el área, pero cambiaba el ángulo. Y eso hacía que el flujo variaba. Por momentos era máximo, por momentos era mínimo. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia, Ale? ¿Qué pasa en cualquiera de los dos primeros casos? Si en vez de ser un alambre recto, un segmento, fuera un alambre en forma de C o de un rulo, fíjate alguna Ahí está, ahí está. alguna curvita. Entonces lo que vamos a hacer es, otra vez, tendría que haber Sí. tener Pone de todo. referencia el alambre recto y Sí, no, agarra una curvita para completarla. claro. Vas como quieras, Como, sí, 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 sí. encarar. Esto, otra vez, B uniforme. Y a alguien se le ocurre decir, bueno, a ver, calcula esto. Bueno, y esto tiene de largo acá L. Es una semicircunferencia el arco. Sí, de diámetro L. Entonces lo que pueden pensar es, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo, en vez de tenerla así abierta, esa media espira, la cierro? La cierro, ahí. Igual, longitud L, la cierro y la muevo con una velocidad v en esta región del espacio donde tengo un v. ¿Cuánto vale la FEM para esta espira cerrada? A ver, si quiero calcular en esa espira, si no me doy cuenta, ¿cómo calculo la FEM? Y tengo que calcular el flujo. A ver, ¿cómo calculo el flujo a través de esa espira? Y va a ser B por el área, donde el área va a ser pi por radio cuadrado sobre 2, porque es la mitad de, ¿sí? Pi por L sobre 2 al cuadrado sobre 2. ¿Para qué hice tanto lío? Si todo esto en realidad es constante, el área de esta espira es constante, entonces la FEM, ¿cuánto va a dar? 0. O sea, si yo tengo una espira que tiene un área constante, que se mueve de esta forma, perpendicular, digamos, el diferencial de superficie de la espira, respecto de un campo B uniforme, la FEM es 0 porque no hay variación de flujo. Siempre tengo la misma cantidad de crucecitas que pinchan a esa superficie, que es siempre la misma. Bueno, ¿y para qué me puede servir saber eso? Bueno, si sé eso, puedo llegar a pensar que esto como superposición de dos cosas, o sea, esto de acá lo podría pensar, no, ponerle una flecha no es nomás. Esto lo puedo pensar así.
como una barrita de longitud L, que se mueve con velocidad v, más un arquito de semicircunferencia que se mueve con velocidad v. Si esto lo pienso bueno, el concepto de FEM, es como si fuesen dos baterías, yo la barrita ya sé qué es lo que le pasa. A la barrita esta aparecía una FEM que era positivo acá, negativo acá, y la FEM de esto valía B por L por B. Ya hicimos la cuenta. Y la otra tiene que valer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma después tiene que dar 0 cuando la junto. Es como conectar dos pilas. O sea que la otra también, la FEM, va a valer B por L por B. ¿Y cómo tendría que ser el sentido positivo o negativo para que cuando yo la junte con la otra me dé 0? Y también tendría que ser así, positivo o negativo. ¿Y por qué? Y porque si yo pongo una pila así, positivo y negativo, y la conecto a otra pila exactamente igual, positivo y negativo, esas dos se cancelan. Bueno, entonces, ¿qué tengo con esto? Ya sé que el resultado del arquito tiene que ser exactamente igual al resultado de la barra, que es el que yo sabía. Entonces la respuesta de este de acá es pensar en la barrita, y la FEM va a ser B por L por B, y el signo va a ser positivo y negativo. O sea, tengo como que cerrar la superficie con una barra, y entonces ya puedo calcular la que no sabía. Y acá yo la hice linda porque la hice, no sé, con esa forma de semicircunferencia, pero podría haber de entrada, podría haber dicho, esta es la espira que se mueve, o la espira con velocidad v. Y lo único que tendría que haber dicho es pensar en cerrar esta espira acá, y decir, bueno, como la suma de las dos, digamos, la espira cerrada, la FEM es 0, la de la espira cerrada va a tener que ser B por L por B. Algo... Gente, una otra aclaración. Cuando Gaby dijo las dos pilas conectadas, positivo con positivo y negativo con negativo, se cancelan, se refiere a que la circulación cerrada que atraviesa las dos pilas en un mismo sentido, da 0, que es lo que le pasa a la espira cerrada. La circulación cerrada de E da 0. A las dos pilas en paralelo les pasa lo mismo. Lo cual no quiere decir que poner dos pilas en paralelo es inútil porque se cancelan. Lo que quiere decir es que se cancela la circulación en un camino cerrado que las recorra las dos, que es lo que uno hace cuando circula a lo largo de la espira cerrada de forma cualquiera, plana, en un plano perpendicular al campo de inducción magnética. Porque con este concepto también podríamos pensar, o sea, para complicarlo un poquito más, en tener otra vez, bla, 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 un campo B uniforme, y ahora otra vez dibujo una barrita, acá, pero la voy a hacer girar respecto de O. O sea que esto tiene una longitud de L1 y esto tiene una longitud de L2. ¿Y eso cómo lo pienso? Pues bueno, yo sabía el resultado de una única barrita girando
y me daba que la FEM era BL cuadrado sobre 2 por omega. ¿Y ahora? Estás apuntando a sacar la tensión entre los dos extremos de la barrita, ¿no? Bien. Claro. O sea, alguien me pregunta cuánto vale entre A y el punto A y el punto B, ¿sí? La FEM entre A. Podés calcular entre 0 y A. A ver, si tomo lo miro como si fuesen dos diferentes, o sea, la de L1, ese problema lo sé resolver. ¿Cuánto vale la FEM 1, si quieren? Que serían la de 0 y A. Y vale B por L1 al cuadrado sobre 2 por omega. Y la otra tiene otra longitud, o sea que va a haber B L2 cuadrado sobre 2 por omega. ¿Y ahora cuánto vale la FEM entre A y B? ¿Qué tengo que hacer? ¿La sumamos? Mauricio Grandi, ¿estás ahí? Rubén me dio la idea de eso cuando me dijo. Juan, Mateo, ¿estás ahí? Estoy, pero no estoy muy bien con Sí, los temas, la verdad. pero de lo que fue diciendo Gaby. Y para la barra que va de O a A vale eso. A ¿Qué se ver, te ocurre que puede ocurrir? ¿Qué hay que hacer? ¿Sumar o restar? ¿O dividir? ¿O multiplicar? Mauricio, ¿volviste? miremos el problema original, el más simple, que tenía una barra de longitud L que giraba respecto a un punto. ¿Cómo era la polaridad? En el O era positivo y en el extremo era negativo. Y la FEM valía esto que estaba acá. En esa barra de ahí, si miro L1, voy a tener para esta la FEM 1, va a ser positivo acá y negativo en el extremo. Y O y B sería igual, ¿no? Que en el centro es un positivo. Bien, Claro, bien. exactamente, miro la otra, esta, y también me va a quedar acá positivo y acá negativo. Voy de nuevo a pensarlo en dos pilitas, como tener una pila con una cierta FEM, negativa y positiva. Esta sería la FEM 1. Ven que tengo el negativo positivo. Y otra, también, ven, positivo y negativo, pero con otra FEM 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La sumamos? ¿La multiplicamos? ¿La restamos? ¿Cómo calculo la ¿Se diferencia? sumarían? Fíjate cómo están los polos positivos. Claro.
Si fuesen exactamente iguales, y conecto dos pilas así, como hago yo siempre con las linternas, esas cosas, sonamos. O sea, acá, fíjate que no está una a continuación de la otra, esto se resta. ¿Sí? Si fuesen iguales, ahí me queda que la diferencia potencial entre dos es 0. O sea que eso me va a quedar como que es la FEM 1 menos la FEM 2. O sea que la respuesta de este problema sería, a ver, B omega sobre 2, L1 al cuadrado menos L2 cuadrado. O sea, lo hice por superposición, o sea, viendo cómo eran los problemas de algo más simple, pero tengo que tener en cuenta la polaridad. Perfecto, Gaby. Sí, es interesante poder analizar o sea, el ejercicio, la estructura del ejercicio, desde lo simple, ¿no? Desde no planteando el esquema por ahí más complejo que a uno le aparece, sino ir al ejercicio simplificado, ¿no? Como decía, y ahí se te resuelven casi todos los problemas, básicamente. Eso es interesante de tener en cuenta. Sí, sobre todo también por el estilo de parcial y que venimos tomando, donde capaz que no, lo importante es que vean en todos los demás problemas, la dirección, el sentido de los campos, acá vean si el flujo aumenta, disminuye, permanece constante, eso lo tienen que poder llegar a ver rápido, ¿sí? Y no empezar a ver cuánto vale, porque capaz que hicieron toda la cuenta mal, pero no se dan cuenta que eso valía 0 porque... Claro. O sea, tienen que tratar de entender eso. Bien. Ya liberé para la próxima semana los videos correspondientes a las leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell. Así que bueno, ya es el último tema. Tiene parte teórico, en ese sentido no tiene ejercitación, pero conceptualmente es importante. Es el cierre y la integración de todo lo que vimos en la segunda parte. Así que bueno, seguiremos viendo en teoría Maxwell. En la práctica tenemos que ver todavía algunos ejercicios más de la ley de Ampère, me quedé mirando, la ley de Faraday. Vale. Así que bueno, nos vemos la próxima, gente. Bueno, a meterle nomás. Nos vemos. Saludos. Chao, chao. Buena semana. Vale, bueno.